Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Luis y esto es The Global Playlist. Hoy visitamos la Tierra de Plata, región de maravillas naturales, mundo de cuento, templo del fútbol, meca del psicoanálisis, cuna del tango, paraíso del rock en español y de un sinfín de géneros folclóricos desperdigados por las diferentes regiones de este extenso y lindo país. Por supuesto, hablamos de Argentina, nación de Sudamérica que siempre ha gozado de una vibrante escena musical en la que destacan el archiconocido y ya mencionado tango, grandes cantautores y artistas pop y sin duda el rock nacional. Gran protagonista durante décadas que abarca multitud de subgéneros y fusiones, pero que hoy está siendo destronado por géneros urbanos como el reggaetón y el trap, made in Argentina, que arrasan entre la juventud local e incluso de otras latitudes. Conozcamos más de la mano de nuestro genial invitado Nacho y descubramos qué canción ha elegido para representar a su país. Además, recuerda que la clave de este proyecto es crear playlists en colaboración con gente de todo el mundo. Así que no dudes en participar, ayudándonos a completar la playlist de Argentina y del resto de países, dejando un comentario debajo del vídeo con el nombre del artista y el título de la canción que te gustaría incluir en la playlist del episodio. ¡Vamos allá! Por favor, dad la bienvenida a Nacho de San Juan, Argentina. Bienvenido, Nacho. Gracias, Luis. Bueno, hola a todos y nada, espero que disfruten de la charla que vamos a tener hoy, que espero sea interesante. Seguro que sí. Estamos deseando descubrir más sobre Argentina y, sobre todo, descubrir qué canción has elegido para representar a tu país en The Global Playlist. Para empezar, Buenísimo. Nacho, por favor, cuéntanos algo sobre ti. Nací en San Juan, seguramente muchos han escuchado de el vino Malbec, mayormente conocido en Mendoza. Esa es la región de Cuyo en Argentina, estamos hablando de centro oeste del país. Y bueno, crecí en San Juan, me fui después a estudiar, hice universidad en Mendoza y de ahí me vine a Europa. Antes de eso hice un viaje por América Latina, desde Argentina hasta México, y eso me abrió, yo creo, muchísimo la cabeza. En este momento estoy en Birmingham, es muy conocido por Black Sabbath, que ahí atrás pueden ver un cuadro que es una de mis bandas favoritas. Hay un puente que es el que puedes ver ahí, que es un puente que se llama el Puente Black Sabbath, que está en el medio de Ah, la sí. ciudad. Ah, qué bueno, no Sí, sabía. sí. ¿Y cómo empezaste con la música? Empecé en aquella época donde todavía nos pasábamos cassette. También tuve mucha influencia de MTV en Argentina. Luego tengo un hermano mayor. Sus amigos sí me empiezan a introducir en más el rock nacional. Y ahí es cuando empiezo a descubrir grupos muy, muy interesantes. Una de las bandas que siempre comparto con la gente con la que hablo de música y rock nacional argentino es Sumo. Para mí esa banda es central en lo que fue la influencia de mi gusto musical y sin duda ese fue el camino. ¿Hay algo más que rock en Argentina? Sí, el rock es muy importante. Hay un documental muy interesante que se llama Rompan Todo y habla de el rock de América Latina y bueno, y van a ver ahí la influencia del rock argentino. Vamos a profundizar en el rock nacional, no lo dudes, pero hay algunos otros géneros destacables, por supuesto entiendo el tango y a lo mejor otros Sí. géneros folclóricos. Por supuesto, tango, bueno, que es obviamente mundialmente conocido, pero la música folclórica argentina también es muy importante. Hay festivales que todavía muy tradicionales que se siguen manteniendo en el tiempo. El más conocido de folclore se llama Cosquín. Obviamente eso está muy conectado a la gente que trabaja en el campo en Argentina, ¿no? O sea que es una música que representa mucho ese sector de la sociedad, es gran parte del país, así que sigue vivo, sigue latente, con nuevos artistas siempre saliendo por ahí, Dependiendo pero yo diría de que cada territorio, supongo, Argentina es muy grande y habrá muchas diferencias también. absolutamente, exacto. Folclore del norte, nada que ver con el folclore que se toca en la región de Cuyo, que es donde vengo yo, región centro del país. El tango, por otro lado, el tango es más del Río de la Plata, o sea, se centraliza en lo que sería provincia de Buenos Aires, obviamente se expande a nivel nacional, pero ahí está el corazón, Y ¿no? claro, Y en el Río de la donde Plata también siempre ha habido mucha conexión Buenos Aires-Montevideo. totalmente conectado con Uruguay y no solamente en tema tango y podemos hablar también de rock, que es Eso. muy interesante las fusiones que han habido entre bandas argentinas, bandas uruguayas. ¿Y podrías destacar algunos artistas o autores de Por tango? supuesto, Astor Piazzolla en tango, Carlos Gardel, que ahí vamos a tener también un problema con Uruguay porque hay un poco
bueno, un tema histórico ahí de si es uruguayo, si es Ah, argentino, sí. pero bueno, el tango obviamente tiene sus fusiones también y han habido fusiones muy interesantes con música electrónica, seguramente han escuchado Bajo Fondo y si no, lo tienen que escuchar. Con Eh, Gustavo Santaolalla, ¿no? Uno de los grandes productores latinos de rock y que además ha ganado un par de Oscars, si no me equivoco, por banda sonora de Brokeback Mountain y Babel, creo. Un muy bien, capo, sí. exacto. Un capo, un capo. Justo ahora vi que toca en Barbican en Londres en julio, así que compré entradas, lo voy a ir a Ah, ver, va sí. a ser increíble, porque sí, sí, voy a tener esa oportunidad de poder ir a verlo. Creo que podemos entrar un poco en profundidad en el rock nacional. Has mencionado a Sumo y luego hay infinitas bandas. No sé si quieres destacar algunos de tus preferidos o de los que todo el mundo debería escuchar. Sí, sí, bueno, como te digo, yo a nivel personal parto de Sumo y de ahí, obviamente, si miras para atrás, tienes un montón de influencia ahí, como Spinetta también. Ujú. La gente tiene que escuchar siempre Spinetta para entender también el rock nacional. La producción musical es de un nivel altísimo. Artistas como Papo, que era el líder de la banda Riff, también, bueno, es blues, ¿no? Más rock clásico. Estamos hablando ahí de los años 70. Inclusive Papo llegó a tocar en el último concierto de B.B. King, fue invitado especial, iba a tocar solamente un tema, subió a tocar ese tema y B.B. King le dijo, no, quédate hasta el final, porque está muy bueno. Así que Qué bueno. escuchen a Papo, también escuchen a Riff, y luego llegas a lo que sería post-punk, dub, reggae, que es Sumo, ¿no? Que lo trae a la Argentina, entonces ahí se puede ver un quiebre, ¿no? De lo que era el rock nacional con Spinetta, como digo, con una producción que el disco lo escuchás del primer tema al último y te das cuenta que estás escuchando a Spinetta, porque la producción mantiene una línea, ¿no? Y luego pasas a Sumo, que trae todo esto de principalmente Reino Unido, y eso tiene una influencia grandísima en lo que sigue en la historia del rock nacional. No sé si es ese giro al que te refieres, pero hay muchos grupos que también cogen ciertas características de los ritmos jamaicanos, ¿verdad? Como pueden ser los fabulosos Cadillacs. Exactamente, o sea, Fabuloso Cadillac es un gran ejemplo de ska, ¿no? Y Ujú. viene, y claramente el primero que trae el reggae a la Argentina es Luca Prodan, y viene, que es el miembro de Sumo, el fundador de Sumo, Ujú. que es un italiano que se formó y se crió prácticamente en Reino Unido, en Escocia, o sea que era bilingüe, hablaba en inglés, llega a la Argentina para salvarse de su adicción a la heroína, y él trae todos esos discos y música que estaba sonando en Reino Unido, ¿no? Y eso genera ahí un golpe en el rock nacional cuando él forma su primer banda, y hay una influencia grandísima, claro, en lo que tú me dices. Supongo que sabes que hubo varios grupos con miembros argentinos y españoles y te quería preguntar si grupos como Tequila o Los Rodríguez tuvieron la misma repercusión o tienen a día de hoy la misma repercusión que tuvieron aquí en España, por ejemplo, que fueron muy influyentes y muy conocidos y lo siguen siendo. Es muy buen punto. Sin duda, si lo mencionás, hay mucha gente que los conoce. Ahora, no es tan conocido como decir Los Abuelos de la Nada o Andrés Calamaro solista. Miguel Abuelo era el cantante de Los Abuelos de la Nada y él era, Andrés Calamaro era uno de los miembros, bueno, principales de esa banda. La gente va a saber más en Argentina sobre esa etapa de Andrés Calamaro comparado con Los Rodríguez, sin lugar a Sin dudas. lugar a dudas, ¿no? Si no me equivoco, habría que comprobarlo esto, pero el Salmón, el disco de Andrés Calamaro solista, lo hace todo en Madrid, viviendo en Madrid. Sí, 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 sí. Vamos, gran parte de su carrera la ha desarrollado aquí en Y España. es un disco que, bueno, en Argentina explotó, o Sí, sea, claro. fue una cosa impresionante, bueno, obviamente en España también, Ujú. pero ahí demuestra la conexión, ¿no? Sí, Que siempre hubo. Y otro tema muy importante, nombraba Fito Páez sí, también, súper importante artista, tocó con Charly García, sí. era tecladista de Charly García, o sea, que es Ujú. como, Charly García es como, algunos dicen esto, el John Lennon Ah, sí. argentino, ¿no? Es un tipo que es un ícono, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, Fito Páez tocaba con él y después se larga su carrera solista y es uno de los, bueno, artistas más Sí, conocidos, ¿no? Y, en todo, más reconocidos. y en Sí, todo Latinoamérica. De hecho, si exacto. no me equivoco, la invitada de México, Eli, eligió un disco en directo de Fito Páez, creo que es, como su disco preferido, algo así. No Ah, recuerdo el mirá qué título. interesante. Sí, 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 sí. Si me preguntaba sin decirme la respuesta,
yo te hubiera dicho que alguien en México elige Soda Stereo como banda. También la mencionó Soda Stereo como dentro de sus 3 artistas preferidos, efectivamente. Ahí, Sí. ahí está, porque Soda Stereo ha sido también Ujú. a nivel Latinoamérica, ha sido gigante, Sí. más grande te diría que en Argentina. Y he encontrado por ahí un personaje, vamos, un artista, un gran artista que no conocía, que no sé si te suena, pero es que resulta que la mítica banda sonora de Misión Imposible, que empezó con la serie y luego las películas y tal, está compuesta por un argentino también. Y además luego Starkey Hatch, Harry el Sucio, un montón de bandas sonoras y tal, que se llama Lalo Schifrin, que estuvo en los orígenes del rock nacional y ha hecho de todo. Y no sé si le tenías controlado, pero he alucinado. Sabés que sabía de eso, pero nunca lo comprobé. Son esos Son típicos rumores, como ¿no? rumores o mitos urbanos que sí, no, Misión Imposible fue creada por un argentino. Y yo decía, ok, bueno, nunca lo comprobé, pero ahora me lo estás diciendo, así que bueno, sí, Sí, sí. lo tomo por un hecho. La cultura hip hop, el rap, tampoco han tenido esa presencia tan importante como en otros territorios, tal vez. Supongo que también está un poco tapado por el rock nacional, pero, pero a día de hoy, por ejemplo, ha cambiado totalmente esa tendencia. Ahora, géneros como el trap, el reggaetón y tal, Argentina es una potencia total y no paran de surgir artistas y todo eso. Tú eso, a pesar de estar viviendo fuera, estás más o menos al tanto y tal. Sí, cuando hablo con mi hermano menor, vive en Argentina, también eso es muy importante. La diferencia de edad que tenemos y eso también hace que él siempre haya seguido este tipo de música Ujú. en el extranjero. ¿Escuchaba artistas argentinos también? ¿Había algunos relevantes o poco? No, te digo, hace 10 años atrás, nada. Yo veía que él estaba por ahí escuchando artistas centroamericanos, Ujú. ¿no? Pero de Argentina no había nada. Y luego, por ejemplo, yo me acuerdo Calle 13 fue una gran influencia Claro. en América Latina en lo que era, porque ellos arrancan como con reggaetón, pero había mucho hip hop ahí Ujú. también y fueron muy, muy importantes en Argentina, yo creo, para plantar la semilla y a partir de ahí, bueno, ahora hay un montón de artistas en Argentina que yo no tengo mucha idea, la verdad, porque como no vivo ahí, no los estoy Sí. siguiendo, pero sí sé que son súper importantes y Ujú. que de hecho te diría, si hablas con gente de 20 años por ahí y nosotros estamos hablando de rock nacional, es menos la cantidad de rock nacional que se escucha Claro, ahora comparado con este tipo de música, pero exacto, absolutamente, que claro. creo que bueno, pasa en todos lados, no solamente en Argentina, pero sí es impresionante la tendencia que hay Sí. hacia ese estilo, sí. Sí, sí, es alucinante. Además, están llegando aquí muchos de esos a España, a Europa, y me consta que están teniendo ya recorrido en Estados Unidos también y, por supuesto, en América Latina. Y artistas como Duki, Eh, CRO, Nati Peluso, Nicky Nicole, Bizarrap. No sé si quieres destacar algún otro género o artistas que deberíamos conocer de Argentina. sí me gustaría nombrar a bandas actuales Ajá, que mantienen, perfecto. digamos, vivo el rock nacional, como Los Espíritus, conecta de vuelta 90 2000 con lo actual. El mató a un policía motorizado que mantiene un poco la esencia del rock, pero sí llega a esos sectores, digamos, que están influenciados más por música electrónica, etcétera. Sí. Perfecto. De hecho, también he estado intentando investigar un poco, ahora que lo mencionas, sobre música electrónica argentina y he visto que, por supuesto, hay muchos festivales, Greenfields, o sea, tiene seguidores, desde luego, pero a nivel nacional tampoco es un género que se haya desarrollado mucho, ¿no? He visto a Dero, algún otro DJ, pero a nivel de producción y todo eso tampoco, no sé si hay alguno que tú conozcas que merece la pena escuchar. Sí, totalmente. De hecho, lo vi en Londres y bueno, fue impresionante la cantidad de gente que había viéndolo. Hernán Cataño, muy conocido en América Latina, pero sí, un DJ argentino obviamente a seguir es él. Sí. Qué bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho. Ahora ha llegado el momento de descubrir qué canción ha elegido Nacho para representar a Argentina en The Global Playlist. Así que nada, adelante, Nacho, cuando quieras. Sí, creo que no va a ser una sorpresa porque está hablando todo el tiempo de Sumo, así que sí, es una canción de Sumo. La canción se llama Mejor no hablar de ciertas cosas
Es una canción que escribe el Indio Solari, cantante de Los Redonditos Ricota, que no hemos hablado de esa banda, pero esa banda es monstruosa. Entonces se junta una vez Luca Prodan, cantante y líder de Sumo, con el Indio Solari, cantante y líder de Los Redonditos Ricota, le regala la letra y Luca Prodan la trae a la sala de ensayo y pasa lo que pasa. La línea de bajo de Arnero es impresionante y bueno, la tienen que escuchar. Es parte de un álbum también que es, tiene una gran influencia, como contaba anteriormente, en Radio Nacional. Bueno, y ahora vamos con el test. ¿Estás preparado, Nacho? Dale. Primer disco que compraste. Americana, de Offspring. Muy bien. ¿Disco preferido? The Bends, Radiohead. 3 artistas preferidos. Pink Floyd, Radiohead y Sumo. ¿Canción preferida? Esta es difícil. Yo creo que es, sí, va a ser una de Pink Floyd, es Comfortably Numb de Pink Floyd. ¿Mejor concierto al que has asistido? El Bigger Band Tour de los Rolling Stones en Argentina, en vivo en River Plate. Eso fue de otro planeta, eso fue en el año 2006. ¿Sala o recinto de conciertos preferido en cualquier parte del mundo? De Royal Albert Hall en Londres, porque ahí vi a David Gilmour. ¿Artista que te gustaría ver en directo, aunque sea imposible? ¿En otra vida tal vez? The Doors. ¿Festival preferido? Sin duda el Sonic Fair de Reino Unido, donde pude ver al Big Four. La gente que sabe del Big Four va a entender lo que estoy hablando, sí. Gran concierto, gran experiencia, desde luego. Y ahora vamos con el placer culpable. ¿Tienes algo preparado para compartir con nosotros? Siempre que hay un karaoke, lo tengo que hacer. Y bueno, la canción Baby Girl de Aqua, siempre hago un dúo, entonces yo hago la parte de los coros del tipo, ¿no? Que son ahí unos coros muy graves, una parte muy fácil, pero que la gente se ríe mucho, lo tengo que hacer. Siempre que hay karaoke, lo tengo que hacer. Muy bien. Barbie Girl de Aqua. Temón. Exacto. Di que sí, perfecto. Pues directo a la lista de los placeres culpables. Venga, y ahora vamos allá con la pregunta secreta. Es un pequeño juego, como solemos hacer, también para destacar artistas locales. Imagínate que tuvieses la posibilidad de montar un supergrupo con artistas argentinos. Te voy a dar 3 opciones por instrumento, digamos, y tienes que elegir a uno, ¿vale? Okay. Vamos allá. Cantante, Morris, Gladys la Bomba Tucumana o Fito Páez. No, Fito. Sí. Fito. Guitarra, Walter Giardino, Ricardo Mollo, que creo que te va a tirar bastante, según he visto, y Chicho Napoli, de La Renga. Oh, bueno, sí, la verdad es que estuviste bien ahí, pero sí, voy a ir con Modo, obviamente, sí. Venga. Ricardo Mollo. Bajista, Brenda Martín, Flavio Chancharulo o Paz Lenchantín, que es la actual bajista de Pixies. Tengo que elegir a Flavio, obviamente, es grandísimo. Perfecto. Y bateristas, Andrea Álvarez, Martín Carrizo o Black Amaya, de Pescado Rabioso y un montón de grupos más. ¿Por cuál te decides? Martín Carrizo, es una cosa que, bueno, lamentablemente ya nos ha dejado, pero una cosa impresionante. Recientemente, una lástima. Pero, pues eso, como homenaje formaría parte de la banda. Perfecto, muy bien. No, sí, además a nivel batería es una cosa impresionante y a nivel sonido también. O sea que no solamente tocaría la batería, sino que estaría encargado de la producción. Ingeniería en sonido. Muy bien. Es impresionante. Sí, perfecto, muy bien, muy bien. Buena lección. Y ahora vamos con el último puesto, que es un puesto delicado, el de manager. ¿Vale? Y los candidatos son Alberto Fernández, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner. Y si no, qué difícil. Si no te decides por ninguno de ellos, hay un comodín que es la postal secreta que está aquí, que hay un nombre escrito en ella que puedes optar por elegirla. Y claro, lo que pasa es que me estás hablando de que tienen que representar al mejor grupo de rock que estamos haciendo en la historia, ¿no? O sea que me gustaría el comodín, a ver. El comodín. No te convence ninguno, ¿no? No. Muy bien, pues el comodín es Marcelo el Loco Bielsa. Sí. Pero por supuesto. Sí. Mejor opción. Lo que mejor le podría pasar, sí, totalmente. Perfecto. Totalmente. Pues recapitulemos. Cantante, Fito Páez. Guitarra, Ricardo Mollo. Bajista, Flavio Chancharulo.
baterista Martín Carrizo y manager Marcelo Bielsa. Yo creo que el resultado sería espectacular. Bueno, pues Nacho, esto ha sido todo. Espero que hayas disfrutado y lo hayas pasado bien. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. No, bueno, muchas gracias por invitarme. Me encanta la idea y nada, obviamente la música argentina, lo has mencionado anteriormente, es muy extensa, o sea que nada, yo por ahí he hablado demasiado de lo mismo, es mi influencia, ¿no? Así que nada, espero que la gente explore un poco más, porque sí, la verdad que es muy rica en diferentes estilos musicales y todo, y siempre muy viva, que eso es lo importante. Perfecto, pues muy bien Nacho, muchas gracias y nada, nos vemos pronto. Un abrazo. Nos vemos pronto, Luis. Adiós. Cuídate, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao. Adiós.